Hola a todos. En este video exploraremos uno de los conceptos fundamentales de la geometría diferencial, la inmersión diferenciable, su relación con las singularidades y su conexión con la teoría de Lie. ¿Qué es una inmersión? Una inmersión es esencialmente un mapa suave entre variedades, pero no cualquier mapa. Su diferencial debe ser inyectivo o 1 a 1 en todos los puntos. Esto significa que localmente la variedad que estamos mapeando no colapsa, no pierde dimensiones y conserva plenamente su estructura geométrica. Un error frecuente es imaginar una inmersión como un objeto superpuesto sobre otro. Esto no es así. En efecto, una inversión es un proceso geométrico, no un objeto adicional. Tampoco garantiza que su imagen sea una subvariedad embebida, puede plegarse, autoinsertarse o no ser una superficie en el sentido topológico clásico. Lo esencial es la preservación local del dominio. Para entender las singularidades, consideremos el clásico ejemplo del cono con punta. En la mayoría de sus puntos, el cono es suave, excepto en el vértice. Ahí la superficie deja de ser diferenciable. Es decir, en ese vértice no existe un plano tangente bien definido. Por tanto, ese punto es una singularidad. La pregunta es, ¿cómo eliminamos esa singularidad? La respuesta es la regularización suave. Reemplazar la punta por una región suavizada, redondeada, la superficie, sin alterar su estructura global. Con esto obtenemos un objeto de puntos degenerados completamente diferenciable. Aquí adjunto el código QR del artículo sobre el cual se basa este video, que intenta ir más lejos, construyendo una inmersión de la superficie regularizada dentro del grupo lineal especial de dimensión 2 en los reales, denotado como SL2. SL2 es un espacio de matrices reales con determinante igual a 1. La clave de una solución para construir esta inmersión es la exponencial matricial, que es una herramienta suave que permite pasar elementos del álgebra de Lie a elementos del grupo SL2. La derivada de esta inmersión actúa como un puente natural, identifica los vectores tangentes de la superficie de los elementos del álgebra de Lie, denotado con letra gótica minúscula SL2. Es decir, la geometría local de la superficie se traduce directamente en una estructura algebraica del grupo. El artículo y esta síntesis de video concluye mostrando un patrón general para resolver singularidades. Por una parte, regularizando la superficie en su propio espacio, suavizando la función que la define, y por otra parte, con la inmersión en una variedad mayor, donde una parametrización más rica permite ganar suavidad. Ambas estrategias son herramientas estándar y extremadamente útiles en la geometría moderna. Este enfoque unifica tres áreas profundas: la geometría diferencial, la regularización de las singularidades y la teoría de Lie. A través de esta integración entendemos mejor cómo ciertas superficies pueden volverse suaves, cómo eliminar puntos problemáticos y cómo las estructuras algebraicas ayudan a describir sus espacios tangentes. Gracias y hasta la próxima.